Estimado alumnado, estimado profesorado, continuamos en este curso avanzado de métodos de investigación cuantitativa y a lo largo del vídeo de hoy vamos a trabajar el último vídeo relacionado con el análisis de la moderación y es el tema del análisis de la mediación moderada. En este caso, el análisis de la mediación moderada es una mezcla entre el análisis de mediación y el análisis de moderación. En este tipo de análisis se mezcla tanto el análisis de mediación como el análisis de moderación, como podemos observar en pantalla. En este caso, lo que vamos a observar a través de esta investigación pequeña es conocer a ver si el rendimiento laboral produce felicidad familiar, una mejora en la felicidad familiar a través de los ingresos mensuales. Es decir, se piensa que una persona que tiene un mayor rendimiento laboral va a percibir una mayor cantidad de ingresos mensuales que a su vez estos ingresos mensuales van a contribuir a que haya una mayor felicidad en el ámbito familiar. Se piensa además que el rendimiento laboral para predecir los ingresos mensuales, es decir, una persona con mayor rendimiento laboral se espera que tenga mayor ingresos mensuales, pero esta predicción se piensa que está moderada por la simpatía que se tenga hacia el jefe. Por lo tanto, podemos decir que una persona con buen rendimiento laboral recibirá buen ingreso mensual en aquellos casos en los que la simpatía hacia el jefe sea muy alta. En aquellos casos con un rendimiento laboral bueno también se obtendrá unos ingresos mensuales algo buenos pero inferiores que en aquellos casos cuando tenemos una simpatía hacia el jefe baja. Es decir, los ingresos mensuales serán mucho más elevados para un mismo nivel de rendimiento laboral cuando la simpatía hacia el jefe sea más alta. Simpatía hacia el jefe alta, rendimientos mensuales altos. Simpatía hacia el jefe baja, ingresos mensuales altos pero no tan altos. En este sentido vamos a probar esta hipótesis a través de SPSS, vamos a cerrar esta ventana que hemos estado haciendo pruebas y vamos a ir a través de analizar, regresión, process. En esta ventana vamos a pasar nuestra variable independiente a la variable X, en este caso el rendimiento laboral. El rendimiento laboral. Por otra parte pasamos como variable mediadora los ingresos mensuales. Como variable dependiente o variable Y pasamos la felicidad familiar. Y finalmente como variable moderadora pasamos la simpatía hacia el jefe. El modelo que vamos a emplear en estos casos es, como os indicaré en el documento que adjuntaré al vídeo, es el modelo 7. Vemos que tenemos aquí la variable independiente y aquí la variable moderadora y entre ambas variables tenemos esta variable moderadora. Por lo tanto tenemos variable independiente, variable mediadora y entre ambos variable moderadora. Tenemos otros tipos de estos análisis. Tenemos con la variable moderadora tanto entre la variable independiente y mediadora como la variable independiente y variable dependiente. Tenemos modelos más complejos con dos variables moderadoras en la misma ruta. En este caso concreto el que vamos a emplear es el modelo 7, por lo tanto le pediremos a Process que el modelo que nos realice sea el modelo 7 y posteriormente en opciones vamos a pedirle que nos muestre solo tres decimales, que nos indique también los efectos totales, vamos a ver los efectos totales e incluso si quisiésemos podríamos pedirle que nos genere un código para formular la interacción entre las variables entre la variable moderadora y la variable independiente y dependiente. Nuevamente la técnica pick-a-point que vamos a emplear va a ser la de los percentiles, aunque no obstante podemos emplear la técnica pick-a-point a través de las desviaciones típicas, no hay problema, podemos elegir la que más consideremos. En este caso, con esta información es suficiente, pulsamos en continuar, aceptar, bueno, podemos modificar el número de muestras de bootstrapping, recomendamos siempre 10.000 muestras, aunque esto es a mano del investigador, y aceptamos. Esperamos a que procese la información, esto puede tardar
un poco como siempre decimos en función del ordenador, del procesador de la propia computadora, y en unos instantes nos mostrará ya la información. Ya tenemos aquí toda nuestra información. La manera de interpretar toda esta información va a ser muy similar a la de los análisis de mediación y a los análisis de moderación por separado. Aquí tenemos ya una muestra o un esquema con todos los resultados y vamos a ir analizándolos poco a poco. Vamos a poner esto en paralelo. En un primer momento nos está indicando que la variable de salida es los ingresos mensuales y nos está indicando aquí cuáles son las variables independientes. Por lo tanto, en este primer momento lo que estamos calculando es la ruta A. Estamos calculando la ruta desde rendimiento laboral hacia ingresos mensuales. Nos está indicando que el rendimiento laboral está prediciendo significativamente, como indica este p-valor estadísticamente significativo, al recordar que está por debajo de 0,05, que está prediciendo significativamente los ingresos mensuales, perdón. No obstante, la simpatía hacia el jefe no es una variable que prediga significativamente los ingresos mensuales, al ser este valor, o estar este valor, mejor dicho, por encima de 0,05. También nos está calculando la interacción, que recordamos que es el valor de la variable moderadora entre rendimiento y simpatía, para los ingresos mensuales. En este caso, la interacción entre rendimiento y simpatía sí que está siendo estadísticamente significativa al tener un valor por debajo de 0,05. En este caso vemos que estas tres variables, tanto la independiente como la moderadora, como la interacción entre ambas, son capaces de explicar en un 86,6% la varianza de los ingresos mensuales. Por lo tanto, es un valor muy elevado y es un valor muy positivo. Si seguimos hacia abajo, en este caso la información ya la hemos pasado aquí, vemos que el valor del coeficiente beta no estandarizado para el rendimiento, que es 658, aquí tenemos una errata, 658.57, y el p-valor es estadísticamente significativo, como aquí hemos aportado. Si seguimos hacia abajo, nos va a mostrar, aquí estamos, nos va a mostrar los efectos condicionales de la variable moderadora. Esto ya lo hemos estudiado previamente en el vídeo al análisis de moderación, pero volvemos a recordar. Vemos que la no simpatía, que estaba codificada de manera negativa con menos 0,50, la no simpatía hacia el jefe, la variable moderadora no está actuando como tal. Vemos que este p-valor no es estadísticamente significativo. Por lo tanto, podemos decir que aquellas personas con baja simpatía no está funcionando como variable moderadora entre el rendimiento laboral y los ingresos mensuales. Sí que está funcionando como variable moderadora en el caso de las personas con alta simpatía hacia el jefe, que lo habíamos codificado como 0,5. En este caso, el p-valor sí es estadísticamente significativo y lo que podemos observar, o lo que vamos a poder observar, es que este rendimiento laboral va a predecir significativamente los ingresos mensuales de manera mucho más significativa y con una pendiente mucho más inclinada cuando se tiene simpatía hacia el jefe. Si quisiésemos representar esta información visualmente, copiaríamos estas líneas de código y simplemente tendríamos que ir por archivo, nuevo sintaxis, y aquí pegar la información y correr el análisis. Nos está mostrando aquí ya la información, vemos que estas serían las personas con baja simpatía y estas serían las personas con alta simpatía. Vemos como independientemente del nivel de simpatía, el tener un bajo rendimiento académico no va a conllevar a una mayor cantidad de ingresos mensuales. Por lo tanto, independientemente del grupo de simpatía, los ingresos mensuales cuando el rendimiento es bajo son muy similares. No obstante, esto cambia, este efecto moderador cambia cuando
tenemos un rendimiento elevado. Cuando tenemos un buen rendimiento, en el caso de tener una baja simpatía, las personas sí que es cierto que reciben una mayor cantidad de ingresos mensuales, pero este incremento con respecto a aquellas personas que tienen baja simpatía, que tienen bajo rendimiento, no es tan inclinado como en el caso de las personas que tienen alta simpatía. En el caso de las personas con alta simpatía y que tienen también un alto rendimiento, vemos como el hecho de tener alta simpatía ayuda muy significativamente a que los ingresos mensuales sean mucho más elevados en comparación con aquellos que también tienen un rendimiento elevado, pero tienen una baja simpatía. Aquí se puede observar claramente el efecto moderador. Si seguimos hacia adelante, vemos que aquí hemos indicado ya, aquí estamos, aquí estamos. Recordábamos que teníamos este valor, era el valor relacionado con las personas con baja simpatía, el valor de las personas con alta simpatía, y vemos como en el caso de las personas con baja simpatía la variable moderadora no está actuando como tal. Como hemos indicado aquí, el efecto es de 200 y el p-valor es de 0.290, lo cual es un valor no significativo. Sí que la simpatía hacia el jefe está funcionando como variable moderadora entre el rendimiento laboral y los ingresos mensuales en aquellas personas con alta simpatía. Ahí sí, con las personas con alta simpatía este p-valor es estadísticamente significativo y aquí tenemos el valor de su efecto. Hemos indicado ya cómo calcular este gráfico y si seguimos hacia abajo nos va a cambiar de ruta. Ya nos está indicando aquí que la variable de salida o variable dependiente ya no va a ser los ingresos mensuales, sino que va a ser la felicidad familiar. Por lo tanto, vamos a cambiar de ruta. Nuevamente nos está calculando la ruta del rendimiento hacia la felicidad, es decir, nos está calculando el efecto directo, el C'. En este caso, el rendimiento hacia la felicidad nos muestra que es un valor estadísticamente no significativo, por lo tanto podemos decir que el rendimiento laboral no ayuda a predecir la felicidad familiar. Por lo tanto, un mayor rendimiento laboral no va a conllevar a tener mayor felicidad familiar, pero sí que observamos que esta ruta, la ruta B, que es la de ingresos hacia felicidad, sí que es estadísticamente significativa. Vemos que el coeficiente beta no estandarizado es de 0,001 y que el p-valor es de 0,00. En este caso sí que podemos decir que los ingresos mensuales es una variable que causa que el sujeto tenga mayor o menor felicidad familiar. En este caso, como el signo es positivo, diremos que una mayor cantidad de ingresos mensuales va a conllevar a un mayor nivel de felicidad familiar. Además, estas dos variables, tanto el rendimiento como los ingresos, están prediciendo el 97,9% de la varianza explicada de la felicidad. Por lo tanto, insistimos en que esto es un valor muy elevado para tenerlo en consideración. Finalmente tenemos aquí las partes más importantes, que son los efectos indirectos condicionales del análisis de mediación moderada que hemos realizado. En esta parte podemos observar los efectos indirectos para los distintos puntos de la variable moderadora. Vemos que en el caso de las personas con baja simpatía, los efectos indirectos, recordamos que el efecto indirecto es la ruta de A a B sin tener en cuenta el efecto directo, es decir, sin tener en cuenta C', solamente tenemos en cuenta la ruta AB, es decir, el rendimiento laboral para la felicidad familiar a través del ingreso mensual. En este caso, para las personas con baja simpatía, vemos que es estadísticamente significativo este efecto indirecto. Por lo tanto, diremos que el efecto indirecto condicional para las personas con baja simpatía es estadísticamente significativo, como podemos observar en el intervalo de confianza entre el límite inferior y el límite superior al no incluir el valor 0. Recordamos que en aquellos casos en los que el valor 0 esté incluido en el intervalo de confianza entre el límite inferior
y el límite superior, diremos que no es estadísticamente significativo. Mientras que si el valor 0 no está incluido en este intervalo de confianza, diremos que sí que existe un efecto significativo. En este caso concreto, vemos que como 0,12 y 0,21 en este intervalo de confianza no está el valor 0, por lo tanto podemos confirmar que este efecto es estadísticamente significativo, al igual que ocurre en el caso con las personas con alta simpatía hacia el jefe, donde el valor de 0,31 y 1,63 para los límites inferiores y superiores respectivamente no incluye al valor 0, y por lo tanto, como no incluye al valor 0 en este intervalo de confianza, diremos que este efecto sí que es estadísticamente significativo. Vemos por lo tanto que el efecto indirecto condicional para las personas con baja simpatía es estadísticamente significativo, por lo tanto podemos decir que este modelo teórico del efecto indirecto de la ruta desde el rendimiento laboral hacia la felicidad familiar pasando por los ingresos mensuales es estadísticamente significativo para las personas con baja simpatía y también es estadísticamente significativo para las personas con alta simpatía. El rendimiento laboral y la felicidad familiar pasando por los ingresos mensuales es un modelo que, independientemente de la simpatía hacia el jefe, es estadísticamente significativo. Una manera de corroborar o de cuantificar realmente el grado de significatividad de este modelo nos lo muestra el índice de mediación moderada. En este caso lo vamos a interpretar del mismo modo que con los intervalos de confianza que hemos visto previamente. Este índice de mediación moderada nos está aportando un valor de 0,765 y el intervalo de confianza del límite inferior y el límite superior no incluye el valor 0, por lo tanto diremos que este índice de moderación este índice de mediación moderada sí que es estadísticamente significativo, pudiendo afirmar que el efecto indirecto de la ruta AB sí que está moderado por la simpatía que tenga un trabajador hacia su jefe. Esta sería un poco la conclusión que podríamos sacar de todo este trabajo. Esta ruta sí que es estadísticamente significativa independientemente de los valores que tomen las personas de alta y baja simpatía hacia el jefe, y luego vemos que el rendimiento laboral y hacia los ingresos mensuales sí que está moderada por la simpatía hacia el jefe, de manera que aquellas personas con baja simpatía obtendrán unos ingresos mensuales no tan elevados como aquellas personas que con alto rendimiento tendrán que aquellas personas con alto rendimiento y muestren simpatía hacia el jefe obtendrán unos ingresos mensuales más elevados, como ya hemos visto previamente. Esta sería un poco la conclusión que podríamos sacar de este análisis de mediación moderada. Respecto a este tema, esto era todo lo más significativo que teníamos que comentar. Esperemos que haya sido de ayuda y, como siempre, nos vemos dentro de muy poco en el Artur Research. Un abrazo.